Bien, vamos a hacer como que una introducción primero referente a las parasitosis. Bien, este es uno de los mayores problemas de salud pública, ¿no?, que el país debe enfrentar y que ha elevado su tasa de prevalencia, ¿no?, sobre todo en nuestros niños. Y entre los factores desfavorables vamos a tener el deficiente saneamiento ambiental, la pobreza, el bajo nivel educativo también. Vamos a tener también hábitos de higiene inadecuados, ¿no?, que es una un factor de riesgo, y que todo esto va a permitir, ¿no?, la presencia de expansión del parasitismo. ¿Qué es un parásito? Un parásito es un ser vivo, ¿no?, de escala zoológica inferior, que va a vivir a expensas de otro, ¿no?, de escala superior. Y bueno, para empezar con la recolección de la muestra, vamos a tener en cuenta que para recolectar una muestra de heces, para que ésta sea exitosa, se debe tener en cuenta lo siguiente. Bueno, la muestra no debe estar mezclada con orina, no debe estar mezclada con aceite, ni magnesio, ni sales de aluminio, ni tampoco bario o bismuto. Se va a tener que recolectar en un frasco de boca ancha, limpio. No va a ser necesario que esté estéril, ¿no? Y este frasco va a tener una capacidad regular y rotulado. Y la muestra a tomar va a ser del tamaño de una nuez, ¿no?, o de una fresa, que va a equivaler a 30 gramos. Cuando no es posible hacer el examen en fresco, de inmediato se va a tener que fijar las heces con cloruro de sodio al 9% y formol al 10%, con la finalidad de buscar quistes o huevos. Cuando se desea examinar una muestra en fresco, debe hacerse lo antes posible, ¿no? También vamos a tener en cuenta que al tomar la muestra se debe tomar antes del uso de medicamentos antiparasitarios, ¿no?, o también hasta 2 días o 5 después de su administración, ¿no?, para que no salga un falso negativo. También vamos a tener que, si el paciente no es regular en la evacuación de sus deposiciones y ha evacuado en la noche, digamos, en la noche anterior, se recomienda guardar la muestra en una refrigeradora, ¿no?, o en un lugar fresco que no esté expuesto a la luz, con la finalidad de que no se alteren las formas parasitarias. Entonces vamos a tener también otro punto de exposición, es el examen macroscópico. Este nos va a permitir estudiar las características organolépticas de las heces, como por ejemplo la consistencia, ¿no?, si es pastosa o dura, tal vez fecalito, ya es una deposición muy dura. El color, si es verdoso, amarillo verdoso también, ¿no? También vamos a ver la presencia de moco, que es muy importante, la presencia de moco o sangre, ¿no?, para determinar si hay una infección. Y también se va a observar en algunas veces presencia de gusanos, entre otras características que puedan existir, ¿no? Ahora tenemos el examen microscópico. Tenemos 3, el método directo, el método de concentración y el método de fijación. En el método directo, aquí se van a usar 2 soluciones, ¿no? Se toman aproximadamente de 1 a 2 gramos de heces, ¿no? Y bueno, primero la preparación con suero fisiológico se utiliza para el estudio de parásitos vivos, ¿no?, como los trofozoitos y los protozoarios. Y se van a usar 2 soluciones, como es el suero fisiológico, y que va a servir para estudiar parásitos vivos, como los trofozoitos y los protozoarios, en su forma vegetativa móvil, ¿no? Aquí vamos a observar los protozoarios, trofozoitos moviéndose. Y la solución del Lugol, que esa le va a dar cierta coloración, ¿no?, que permite precisar las características de los protozoarios. En este caso ya no se van a observar móviles, ya van a ser inmóviles estos protozoarios. Entonces solamente nos va a identificar las características de estos parásitos, ¿no? Bien, los pasos en
En el método directo, pues tenemos que se toma aproximadamente 1 o 2 gramos de heces, ¿no? Acá. Primero identificamos nuestra muestra, vamos a tomar 2 gramos de heces y se hacen 2 frotis. Una de solución de suero fisiológico y una con una gota de Lugol. Bueno, una al lado derecho, ¿no?, de la lámina y el otro al lado izquierdo. A uno de ellos se le va a agregar, como les he dicho, una gota de suero fisiológico, ¿no? Y se hace una suspensión homogénea, ¿no? Vamos a combinar las dos soluciones. Y en la otra se le va a agregar una gota de solución de Lugol y luego se va a colocar una lámina cubreobjeto, ¿no?, a cada frotis. Y eso se va a llevar al microscopio. Tenemos el método de concentración también. Ahí tenemos el método de flotación, que bueno, ahí se va a usar una solución saturada de cloruro de sodio. Y los métodos de flotación se fundan en la propiedad que tienen los quistes y huevos al flotar. Van a flotar en la superficie de una solución concentrada. Y eso debido a su menor densidad. O sea, esa solución tiene una densidad menor a los quistes. Por eso es que van a flotar. En este método también se va a usar una solución saturada de cloruro de sodio. Y tenemos la siguiente, que es centrifugación o sedimentación. Esto se va a basar en el uso de sustancias de menor densidad. Eso también es llamado método de Telemann. Se va a usar sustancias de menor densidad, lo que permite que los huevos se van a sedimentar, no se van a quedar abajo, ¿no?, en la parte inferior, en el fondo del tubo. Luego de una centrifugación, o sea, se hará el examen del sedimento después de eliminar el sobrenadante, ¿no? O sea, el sobrenadante se va a tener que eliminar, ¿no? Y entonces vamos a diluir aproximadamente 1 gramo de las heces, ¿no?, en una solución de formol. En cuanto a flotación y centrifugación, se usa el sulfato de zinc, ¿no?, al 33%, que va a permitir que los huevos y quistes floten en la superficie debido a la mayor densidad del zinc. Entonces estos huevos o quistes van a flotar y debido a la densidad del sulfato de zinc. Entonces, al sedimentar van los detritus y restos vegetales de mayor densidad, ¿no? Y también tenemos el método de fijación. Va a consistir en la preparación de un frotis, ¿no?, a partir de una muestra fecal. Conservando a través de una solución de PBA. Este método es más práctico y rápido, ¿no? Y se va a realizar de la siguiente manera. Ya aquí, bien, acá entonces en el método de flotación, que es el método de Willis, los métodos de flotación, vamos a recoger 1 o 2 gramos de heces en un tubo de prueba. Aquí vamos a recoger 1 o 2 gramos de heces. Vamos a agregar de 3 a 4 centímetros cúbicos de solución de cloruro de sodio. Voy a poner esta para que no me interrumpa. Vamos entonces, como les decía, a agregar 2 a 3, 4 centímetros de cloruro de sodio y con una bagueta hacer una buena emulsión de la muestra. Así combinamos. Después vamos a completar con la misma solución hasta completar un menisco sobre los bordes del tubo de prueba. Todo ello vamos a cubrir el tubo con una lámina portaobjetos y vamos a dejar reposar por unos 15 a 20 minutos. Posterior a ello vamos a retirar la lámina, luego agregamos una gota de Lugol y cubrimos con el cubreobjetos, ¿no?, para observarlo al microscopio. Y se va a observar en el objetivo de 10, de 100 y en el de 400. En el método de Telemann, que es el método de centrifugación, sedimentación, allí vamos a diluir aproximadamente 1 gramo de heces en la solución de formol.
Vamos a filtrar la solución a través de una gasa, ¿no? Lo vamos a filtrar la gasa va a ser como un colador, ¿no? Y bueno, en un tubo de prueba, todo eso se va a hacer en un tubo de prueba. Vamos a vaciar a otro tubo 1/3 de filtrado y agregamos 2/3 de éter sulfúrico. Agitamos fuertemente protegiendo en la boca del tubo con papel parafinado. Vamos a llevar todo ello a centrifugar durante 20 minutos y luego vamos a eliminar el sobrenadante. Todo lo que queda del sobrenadante lo eliminamos y tomamos una porción del sedimento, ¿no? De lo que quedó en el fondo del tubo. Lo vamos a llevar a la lámina portaobjetos y agregamos una gota de Lugol y cubrimos con un cubreobjeto, ¿no? Luego observamos ya al microscopio. El método de flotación y centrifugación, llamado método de Faust, la preparación va a ser que vamos a tener una suspensión. Preparamos una suspensión con una parte de heces diluida en 10 partes de agua corriente y tibia. Lo vamos a filtrar a través de una gasa, ¿no? Algo parecido con lo de sedimentación. Se centrifuga por 2 minutos, luego se decanta y se suspende en agua corriente. Lo agitamos con una bagueta. Se centrifuga y se repite la misma operación hasta 3 veces. Después vamos a decantar el último sobrenadante y se suspende de 3 a 4 centímetros cúbicos. De 3 a 4 centímetros cúbicos de la solución del sulfato de zinc. Se le agrega más sulfato de zinc hasta el borde, ¿no? Hasta el borde del tubo. Se va a centrifugar durante 1 minuto y se deja reposar por 2 minutos. Y ya con un asa de platino se toma una muestra de la película superficial y se va a colocar en una lámina portaobjeto. A esto se le va a agregar una gota de Lugol y se cubre con una laminilla y ya luego vamos a observarlo al microscopio. Eso sería todo, doctora. Muy bien. A ver, de repente he tenido que dar un preámbulo a tu exposición. Es muy importante recalcar algo. A ver, ¿qué pacientes tenemos nosotros la intención de hacer un estudio parasitológico? Que eso es importante. ¿Correcto? No a todos los pacientes le vamos a... A veces los médicos que nos iniciamos en un inicio pensamos que nosotros todos pueden tener parásitos, ¿no? Aquellos que tienen diarrea, es parásito, ¿no? Eso es una falsedad completamente. Existen muchas razones por las cuales no necesariamente se tiene que hacer un estudio parasitológico. El parásito en sí es una enfermedad, o la parasitemia es una enfermedad crónica generalmente, porque la mayoría de los ciclos vitales de los parásitos en general es aproximadamente entre 3 semanas y 1 mes, en la mayoría de los casos, ¿correcto? Por lo tanto, lo estamos considerando que es una enfermedad crónica, no es aguda. En algunos u otros casos, no estamos hablando de los parásitos que contaminan la sangre, no, solamente estamos hablando de los de gastrointestinales, por si acaso. Que ya los hemoparásitos ya tienen otra forma, ¿no? Otro tipo de enfermedad, tienen vectores, etc. Estamos hablando de aquellos que se contaminan con las heces, ¿correcto? Esa contaminación de los parásitos ocurre por medio de huevos, por medio de quistes, de ooquistes, de trofozoitos, que son formas de los parásitos que toman en algún momento de su ciclo recto, dependiendo que tenemos, vamos a tener ciertas características, digamos, clínicas, que nos van a orientar a qué tipo de parásito debemos buscar. Aparte, lógicamente, de la sintomatología que pueden producir. Aquí va mucho de lo que es la parte epidemiológica del paciente, en que tenemos que preguntar, y preguntar bien cómo ha estado, qué ha comido, cómo ha sido, desde cuándo se siente mal, cuáles son sus, etcétera, ¿no? Pero debemos recalcar
que no todos, porque son síntomas generales, uno de ellos, por ejemplo, es la diarrea, otro es el estreñimiento, otro es la flatulencia, los gases, ¿no? Otro también son las heces lientéricas, que es las heces que son, salen con toda la, como si hubiéramos masticado la comida y salen las comidas masticadas, o sea, semi digeridas, o aquellos que salen con abundante grasa, también la heces con grasas, también la cetorrea que le llamamos nosotros, o en su defecto también pueden haber heces con sangre, también, ¿no? Y para mucha sintomatología general que lo pueden producir diversos tipos de microorganismos. Para diferenciarlo un poquito con respecto a lo que es la parasitología, como ya hemos recalcado, son o subagudas o crónicas, que son generalmente, tenemos que hacer también recalcar de que, por ejemplo, hay algunas bacterias que también producen, la mayoría produce diarreas agudas, pero algunas pueden producir diarreas crónicas. Entonces nosotros estamos frente a un dilema. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, y en la mayoría de los casos puede ser un trastorno digestivo funcional. Dentro de los trastornos digestivos funcionales existen diversos tipos de entidades clínicas, ¿correcto? Las más conocidas, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia al gluten, ¿no? Dentro de las menos conocidas, las colitis membranosas, ¿no? Ya que son alteraciones ya, ¿no? De otro tipo, ¿no? Las enfermedades del colágeno, que algunos producen también diarrea, y también están incluidos aquí en otro tipo de, estos los virus, que también producen diarrea. El coronavirus también produce diarrea. Entonces, las gastritis, perdón, revelar un poco las cosas, también la gastritis, las úlceras también algunas veces producen diarrea o producen sangrado en las heces, que también puede confundir un paciente que está sangrando anteriormente o con ciertas características especiales, entonces nos pueden hacer confundir, ¿no? Como una enfermedad simplemente parasitológica y no se trata de una úlcera. Entonces nosotros tenemos que estar bien claro de la sintomatología que tiene este paciente, por eso tenemos que ser, en este caso, preguntones. Señora o señorita o niño o la niña, ¿cuándo empezó usted a cambiar su ritmo evacuatorio? ¿Cómo era su ritmo anteriormente? ¿De cuándo comenzó usted a notar que efectivamente usted cree que tiene algún trastorno, ¿no? Y entonces ahí el paciente va a comenzar a decir, ¿no? Bueno, yo desde hace un mes he notado que tal alimento me cae mal, cada vez que como este alimento, que por aquí, que por allá, me arde la boca y el estómago. Pues eso no voy a pensar en un parásito. Tengo que pensar pues en una gastritis. O tomo leche y me da diarrea. Pues una intolerancia a la lactosa. Entonces uno tiene que estar preguntando. Pero miren, fíjense que también son síntomas generales, que también puede tener algunos parásitos. Entonces, yo le tengo que preguntar, muy bien, estas deposiciones que usted cree que han cambiado, son, ¿tienen algún horario? ¿Es en el día? ¿Es en la noche? No, todo el día y noche. Bueno, ya estoy pensando más en un problema más que nada funcional, porque generalmente las deposiciones líquidas, tanto en las bacterias como en la mayoría son diurnas. O sea, voy descartando ahí. Y así ir preguntando, ¿no? ¿Qué hizo usted hace 3 semanas en esa fecha? Mire, fíjese, justo me fui pues a un evento, ¿no? Tuve un evento y a raíz justo de ese evento ahí tengo problemas hasta el día de hoy. A mí me ha caído mal un alimento. Una de las cosas importantes en los trastornos digestivos funcionales es que los trastornos digestivos funcionales son del momento. Yo como algo y me cae mal ahora, máximo 24, 48 horas hasta que se restablezca mi flora intestinal, 3 días. Nunca dura más. Entonces yo por ahí ya puedo ir pensando que algún tipo de parásito me puede haber comido. Entonces yo tengo, como le digo, usted preguntó, ¿y cómo son sus deposiciones? Bueno, a veces viene diarrea y a veces también me estriño. Yo no era así, doctora. Y me crea muchos gases, estoy con mucha flatulencia, eructos, flatos, ¿no? Y eso yo nunca lo he tenido. Ah, muy bien. O sea, usted nunca ha tenido y siempre cada vez que come o solamente es en el día, en la noche. Entonces uno tiene que ir preguntando.
Pero fíjese, doctora, también aparte he notado que a veces las heces salen medias de otro color, salen medias amarronadas, muy oscuras, o en su defecto salen... Y por último, algunos de ellos también pueden decir por ahí, ¿no? He notado que hay unos gusanitos que salen. A mí nunca me han salido esos gusanitos. Yo no sé, después de la posición me salen unos gusanitos. Eso sí está más claro que el agua, ¿no? Es un gusano, es un oxyurus y ya, ¿no? Pero cuando no sale ningún parásito, entonces ahí tenemos que... Ahí es cuando recién yo puedo decir, ah, muy bien, vamos a investigar, señora, qué es lo que le está provocando y vamos a hacer un estudio de heces. La primera causa de los parásitos en el Perú es la giardia, muy común, y tiene sus características especiales. Produce diarrea crónica o estreñimiento crónico y produce heces con sangre. Entonces, también produce anemia, lógicamente por la pérdida de sangre y también por la alteración hematológica que trae el parásito. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar antes de hacer un estudio parasitológico, porque es tedioso hacerlo, sí, pero igual se tiene que hacer. Ahí sí, cuando ya el paciente realmente amerita hacerlo, no a todos le van a pedir para el parásito, pues imagínense ustedes, sobrecargan el laboratorio. Ahí recién les voy a hacer un estudio parasitológico como parte de su estudio general, porque si yo veo que es un paciente que efectivamente incluso ya se le agregó hasta fiebre, tengo que hacer una reacción inflamatoria para diferenciarlo si este es un problema agudo o es un problema crónico, ¿no? De repente es una bacteria la que se le ha metido, una shigella, una salmonela, qué sé yo, entonces inmediatamente le hago, pero la mayor parte son agudas, ¿no? Las bacterias. Igual le hago su reacción inflamatoria en heces y si veo que son polimorfos nucleares abundantes, leucocitos, pues lógicamente es un, ¿no? Pero si sin embargo sale, pues, ¿no? Resto de heces, por decir T-venom es sangre en heces, una cruz, entonces veo una cruz, ah, caray, eso puede ser. Entonces le hago sus estudios. El más común de todo lo que ha dicho su compañera del estudio es el FAUS. Es el más común, el más conocido, no tan tedioso de hacerlo, pero sí. La mayoría se hacen, pero la mayoría hace el FAUS. Pero antes de hacer los estudios parasitológicos ya, ¿no? de sedimentación o centrifugación, yo tengo que siempre, de todas maneras, hacer un examen directo de eso. Si son diarreas, con mucha más razón. ¿Por qué? Porque si son diarreas, yo puedo estar pensando que se trata de trofozoitos. Entonces, los trofozoitos se ven mejor y están vivos apenas se expulsan las heces, lógicamente en un frasco estéril, ¿no? Con boca ancha, y lo mando directamente al laboratorio y el laboratorio lo ve, ¿no? Y ahí ve rápidamente los trofozoitos, ya sea de la giardia, ya sea de la ameba coli, qué sé yo, ¿no? De las amebas generalmente. Entonces, ¿por qué? Porque los trofozoitos se ven en heces frescas, no en heces tratadas con Lugolia. Y en este caso yo no veo nada o veo o simplemente hacer una muestra de heces para ver si tiene abundante residuo, si tiene almidón, si tiene grasas. Para eso me sirve un análisis de heces en directo, no solamente para ver los parásitos, por si acaso. Entonces, de acuerdo a eso, y ellos decían, oh, no, esto puede tener parásitos. Entonces, me voy a la otra parte para hacer más bien ya una concentración de los huevos, de los quistes, de los oocistos, etcétera, de los parásitos. Entonces, ahí yo recién hago mis muestras y hago todo lo que acaba de decir su compañera Catherine con respecto a lo que es la recolección de muestras. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? Muy bien. Entonces, continuemos, Pedro, con la segunda exposición. Sí, continuamos ahora con la exposición del estudio de las amebas. Vamos a ver entamoeba histolítica y entamoeba coli. Eso seguiría, doctor. Perfecto. Muy bien, empecemos entonces.
Buenas tardes. Disculpen, ¿se ve mi pantalla? Ahorita veo todo negro, pero me imagino que estará cargando. Caroline, buenas tardes. Hola, doctora. ¿Ahora sí se puede ver o todavía? No, Caroline, no la logro ver. No sé si Pedrito lo logra ver. Pedrito, Sí, doctora, yo sí logro ver su diapositiva, doctora. Sí, sí se ve, doctora. yo, No, pero creo que está cara, sí. no lo veo. ¿Los demás están viendo? Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Sí lo ven. Entonces la culpable soy yo. ¿Y por qué no lo veo? ¿Qué pasó, Pedrito? A ver si me ayudas. Doctora, de repente pueda ¿Qué colgar la puede llamada y nuevamente entrar para pasar? ver de repente es un error de la saturación, etc. O si no, ver nuevamente, Carlos. O sea, salgo y nuevamente me llaman. Sí, la llamo nuevamente. Generalmente esos problemas se solucionan así. Ya, entonces salgo y me llamo. Ya, a ver. Sí, doctora. No. Doctora, ¿me escucha? Ya, a ver. Sí, Pedro. Carlos, ¿le podrías proyectar, por favor? Pedro. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho a usted. Sí, se le escucha. ¿Se observa ahí la diapositiva? Ya está apareciendo en la... Te escucho, Pedrito, sí. Sí. A ver, ahorita veo a todos los participantes, pero no veo la diapositiva. Ya, porque ahorita ya se está visualizando. Sí se aprecia ahorita. Son 12 diapositivas la compañera. En tamoda histolítica, en tamoda coli. Ahora sí la veo, Pedro. Muy bien, Sí, práctica 2, el tamaño histolítica y tamaño... Sí, lo logro ver. No te escucho, Carola. Creo que tu micrófono está apagado. No tienes ahí, no te han... Y ahora sí. Disculpe. Ya. Ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a hacer con mi compañera Wendy la práctica número 2, que es acerca de las entamoebas. Bueno, por lo general, la enfermedad que voy a hablar es acerca de la mebiasis, la intestinal. Está bonito. Carola. Todo va a estar bien, pituco. ¿Qué? ¿Quién está pituco, mamá? Y bueno, la infección que va a ser producida por esta enfermedad va a ser por la entamoeba histolítica, la cual es la especie parásita del hombre. Generalmente, a grandes rasgos, puede vivir en nuestro intestino grueso y va a vivir como un comensal.
pero también puede llegar a invadir esta zona de la mucosa intestinal y llegar a un mal pronóstico y originar ulceraciones. Y bueno, por la vía sanguínea, irse a otras localizaciones, a otros órganos. Caroline, disculpe que te interrumpa, pero no se están viendo tus diapositivas. Creo que acabo de proyectar. Se te escucha, pero no se te ve tus diapositivas. Y ahora sí. Ahora sí sé, pero no sé si la doctora lo ve. Doctora, ¿usted ve la diapositiva? Ahora sí se te ve. Ya. Amebiasis. Ya. Entonces, básicamente también un pronóstico puede localizar fuera del intestino. Y uno de los, por ejemplo, podría originar abscesos hepáticos, que es un poco lo común en estas complicaciones de esta enfermedad. Como les comentaba, la entamoeba histolítica es la parasitaria, la patógena que va a ocasionar una enfermedad en el hombre. Y también podemos hablar acerca de otras entamoebas, pero estas en sí no son no patógenas en general. Y podemos diferenciarla mediante el examen microscópico con respecto a su núcleo, con respecto al tamaño, ya sea en su fase de trofozoito como en la fase cística, en la cual más adelante estaríamos hablando de las diferencias. Básicamente yo les voy a hablar acerca de la entamoeba histolítica, comenzando por su hábitat. Generalmente va a habitar en el colon, en la mucosa del colon, y podemos encontrarlo en dos formas, la cual sería la forma en el trofozoito y la forma del quiste. Podemos ver en la imagen de que en el trofozoito podemos ver claramente que hay dos zonas, que sería el ectoplasma y el endoplasma. El ectoplasma es más claro, es más lúcido el color, también suele ser delimitado y este se va a caracterizar por la presencia de pseudópodos. Es por esta misma razón de que en esta forma va a ser su forma móvil. Y bueno, el endoplasma, que se va a caracterizar por ser un poco más oscura, más granular. Podemos ver acá el núcleo, al cariosoma dentro del núcleo y a los glóbulos rojos que suelen fagocitar. Bueno, en sí básicamente este es su ciclo biológico del parásito, el cual, bueno, en este caso va a comenzar, es el trofozoito, y luego va a pasar por un proceso de enquistamiento para poder luego llegar a ser quiste. El quiste básicamente, este trofozoito no va a poder digerir algunas sustancias y poco a poco también va a disminuir su tamaño para que pueda generar mucho mayor resistencia, ya que va a crear una capa en el cual va a poder resistir a situaciones, a condiciones tal vez extremas o simplemente vivir a condiciones ambientales, ya que en el trofozoito vive en el intestino, mientras que el quiste puede vivir tanto en el intestino como también fuera de ella y puede resistir. Acá podemos ver la vacuola como también los cuerpos cromatoides. Y bueno, básicamente la histolítica se podría diferenciar de las otras entamoebas porque sus cuerpos cromatoides tienen la forma de una barra alargada. Y además también podemos diferenciarlas porque en su proceso de maduración podemos ver de que va a llegar cuando el quiste ya es maduro, suele tener hasta máximo 4 núcleos, por eso que el quiste maduro es tetranucleado. Y bueno, esta es en su fase quística, la cual puede salir de la persona mediante las heces, y a la hora de, tal vez, por ejemplo, llega a contaminar las heces llega a contaminar el agua, y pues estas heces, el agua contaminada de alguna manera llega a otra persona a consumirla, ya sea el agua o los alimentos. Bueno, este quiste va a llegar otra vez a otro cuerpo, a otro huésped, y básicamente en el intestino de este quiste se va a dividir en 4 trofozoitos.
Bueno, su multiplicación va a ser una fisión binaria, va a requerir de condiciones anaeróbicas, como también uno de sus requerimientos nutritivos sería la presencia de bacterias o de sustratos tisulares. También se puede a la persona, a las manifestaciones clínicas se le puede dividir en dos, de manera general. Por ejemplo, cuando hay diarrea o disentería, los trofozoitos que van a salir en el contenido fecal van a presentar, como les comentaba, estos glóbulos rojos, pero al no tener una envoltura que lo tiene el quiste, van a morir rápidamente fuera del intestino. Mientras que cuando no hay diarrea, suelen los trofozoitos se suelen enquistar. Y bueno, al estar maduros pueden sobrevivir y luego repetir el ciclo. Son tan resistentes que van a ser eliminados del agua por filtración, y para poder eliminarlos o destruirlos en sí sería por los métodos de cocción. Bueno, recordar que es el reino protista, filon, Amoebozoa. Bueno, el género es la superclase sería los rizópodos y el género sería Entamoeba, especie histolítica. Bueno, cuando hablamos de examen microscópico en las heces, básicamente la histolítica con la dispar son muy similares morfológicamente, pero como les comentaba, la histolítica es la patógena, y además no se va a poder diferenciar tanto en el examen microscópico. Es por esto que en un informe el resultado debe decir que la persona presenta entamoeba histolítica como entamoeba dispar. Para poder diferenciarlos, se va a realizar mediante métodos inmunológicos. Como les comentaba acerca de la transmisión, bueno, empezamos por acá, que puede originar, la entamoeba podría afectar tanto el intestino o también ser extraintestinal. La persona puede tanto liberar trofozoitos o quistes, pero recordad que los trofozoitos son más sensibles y pueden ser destruidos fuera del intestino. Es por esto que los quistes van a sobrevivir y va a llegar a contaminar el agua, por ejemplo, en esta imagen. El agua luego va a ser, se va a utilizar para regar ciertos alimentos, y aquí es donde los alimentos como el agua van a estar contaminadas. Esto es una forma de transmisión, como también podría ser otra forma por medio de vectores, las cuales podríamos hablar de cucarachas, de moscas, las cuales van a transmitir los quistes. Y otro también sería el contacto sexual bucoanal, porque básicamente esa transmisión es fecal oral, que se va a dar en los varones homosexuales. A grandes rasgos acerca de la prevalencia, en el mundo aproximadamente el 10% de la población se llega a infectar de este parásito. Alrededor del 50 al 80% se va a dar en países tanto poco desarrollados como también en zonas tropicales. Suele ser un poco más frecuente en los adultos, y si queremos comparar entre razas y sexos, suele ser de igual distribución. Pero como les comentaba, una de las complicaciones sería el absceso hepático. Esto suele ser más predominante en los hombres. Y de todas las personas que se llegan a infectar, solo alrededor del 10% de los infectados va a llegar a enfermarse. Con respecto a los mecanismos de la entamoeba histolítica, ¿cómo es que realmente es su accionar? Primero va a llegar a invadir a la mucosa. Tiene una gran afinidad por la mucosa del colon. Esto también es debido a que posee un factor de virulencia, el cual es una adhesina o una lectina de adherencia. Y bueno, ¿por qué va a preferir tanto el colon? Porque en el colon va a abundar la galactosa y tiene una afinidad por la galactosa. Como también la adhesina se va a encargar de destruir ciertos neutrófilos, que además va a estar acompañada de ciertas enzimas liberadas por el parásito que van a contribuir en la lisis celular. Otro factor de virulencia que contiene el parásito, aparte de las lectinas, que también se encargaban acerca de la adherencia a las células del colon, va
va a haber en el parásito enzimas o proteinasas, que básicamente se van a encargar de la lisis de estas células. ¿Cómo lo va a hacer? Van a degradar la elastina, el colágeno y la matriz extracelular. También hay otro factor de virulencia, el cual habla acerca de la resistencia a la lisis mediada por el complemento. Bueno, también hay y básicamente va a también depender del huésped, el cual en algunas personas infectadas suele haber una invasión tisular, como en otras no. En otras tan solo se van a quedar en la luz intestinal, pero otras van a llegar a invadir. Y esto va a depender básicamente en el huésped. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría tener el huésped? Por ejemplo, va a liberar hidrolasas que van a ser ya sea de origen pancreático o bacteriano. Y este básicamente va a ir en contra de un factor de virulencia que sería la adhesina del entamoeba. Otro factor sería la acción de la galactosa, el cual al tener galactosa en nuestro intestino va a permitir que los trofozoitos se mantengan en esta localización, se adhieran a ella en la luz del intestino y no llegar a invadir a otras células. Y también hablaríamos acerca de los anticuerpos A, que sería la secretoria, en la cual también va a participar en contra de las proteínas de adherencia del parásito. Y bueno, si en caso no hay un tratamiento o se suele ser un poco más complicada esta enfermedad de la amibiasis, va a llegar a formar este parásito las úlceras. Estas úlceras es porque va a contener una enzima que se llama la colagenasa y se va a encargar de destruir los puentes intercelulares y por lo tanto van a producir la lisis de los colanocitos. Por esta misma razón, que las amebas que principalmente estaban en la luz intestinal van a poder llegar a invadir otras zonas. Bueno, van a pasar de la mucosa a la submucosa. Bueno, acá las úlceras generalmente se le llaman como las úlceras en botón de camisa, como en esta imagen. Y también se va a caracterizar por una pobre respuesta inflamatoria, ya que las adhesinas destruían los neutrófilos, por eso que van a disminuir su inmunidad. Va a haber una destrucción tanto de neutrófilos, de macrófagos y de los eritrocitos fagocitados por los trofozoitos, como en la imagen anterior. Con respecto a la patología, vamos a poder ver que va a presentar un proceso necrótico en los tejidos, como también, como les comentaba, va a haber presencia de ulceraciones. En caso de que invada otros órganos, en el hígado va a haber abscesos. Va a haber una reacción leucocitaria porque uno de sus factores de virulencia va a atacar a los neutrófilos. Por lo tanto, va a haber lisis de neutrófilos, destrucción de tejidos. Si sigue avanzando un poco más, va a llegar a hemorragia y una complicación también sería las perforaciones. Rara vez vamos a poder visualizar los amebomas, que básicamente son como masas pseudotumorales. Se simulan mucho a un adenocarcinoma, ya que suelen crecer. Es un engrosamiento en sí de la pared del intestino que al engrosarse, va a obstruir la luz. Esto va a variar el tamaño y puede llegar en casos extremos hasta 30 centímetros. Pero no siempre esta ameboma va a estar relacionada a la amibiasis intestinal sintomática. Las complicaciones, bueno, como les comentaba, puede haber formaciones necróticas fulminantes y va a llegar a asociarse a la perforación intestinal. También puede haber hemorragia y raras veces el amioma. Hablando acerca de la inmunidad, sí va a haber una inmunidad adquirida si en caso hay una invasión tisular, por ejemplo en los casos de las colitis amebianas y cuando hay absceso hepático. Bueno, se va a dividir de dos respuestas, tanto humoral y celular. En la humoral podemos ver tanto anticuerpos G, M y la A. También va a haber una respuesta celular, en la cual básicamente la población en riesgo son los inmunodeprimidos. Y pues
estas personas van a favorecer la invasión a mediana y va a traer posibles complicaciones graves. Y actualmente no existe una vacuna para esta parasitosis. Cuando hablamos acerca de las manifestaciones clínicas, podemos ver en la imagen que la mayoría de personas, cerca de alrededor del 90%, es asintomática. Tan solo el 10% va a presentar manifestaciones clínicas, de los cuales el 1% va a presentar colitis disentérica. Podemos ver en sus heces que son líquidas, presenta diarreas agudas con moco y sangre. Y las colitis no disentéricas, que es alrededor del 9%, va a presentar dolor cólico, diarreas y otros síntomas digestivos. Bueno, el 90% son asintomáticos y la mayoría van a ser infecciones en sí por otro tipo de entamoeba que es la dispar. Bueno, acerca de la sintomática, porque en algunas personas suele haber manifestaciones y en otras no, básicamente porque no van a invadir la mucosa. Y esto puede ser originada en qué tipo de entamoeba, en la dispar también. La dispar no suele invadir la mucosa y por esta misma razón no suele originar manifestaciones clínicas o suele ser por lo general asintomática, como también esta es la que tiene más prevalencia de las entamoebas. Pero también puede ser el caso de una entamoeba histolítica en la cual todavía vive en la luz intestinal, en la cual todavía no pasa esa etapa asintomática en la que invade los tejidos. Cuando hacemos un examen coprológico de estas personas asintomáticas, generalmente va a revelar únicamente quistes. Cuando hablamos acerca del diagnóstico, bueno, podemos ver varias técnicas para poder verlos en sí a los parásitos o demostrar su existencia. Y uno de ellos sería el examen coprológico, el cual es el más utilizado. Y como recordando que como la histolítica y la dispar son morfológicamente muy idénticos, a veces con esta técnica no se puede diferenciar no se diferencia en ambas, necesita de otras técnicas como las serológicas. Las muestras se debe examinar con una solución salina en las primeras horas de recolección, ya que si luego siguen pasando las horas, los trofozoitos tienden a inmovilizarse y suele ser un poco más dificultoso. Cuando están en las primeras horas de recolectada las heces, los trofozoitos podemos ver tanto sus características. Por ejemplo, si se puede diferenciar tanto el ecto como el endoplasma, las características del núcleo, que básicamente con estas características podemos diferenciar a otras entamoebas, y la presencia también de eritrocitos fagocitados, lo cual es muy característico de la entamoeba histolítica. También en las heces se suele tal vez confundir tanto los macrófagos como a los trofozoitos, pero en sí radica la diferencia en que los macrófagos va a tener un citoplasma un poco más granuloso y en sí, bueno, no van a tener un movimiento como tienen los trofozoitos. Estas heces con solución salina también se le acompaña con una combinación el examen en fresco. El examen en fresco se le llega a combinar con una coloración con Lugol, y tanto este método con las muestras con solución salina van a llegar a una sensibilidad a un 60%. También otra forma de diagnosticar es a través de biopsias. Estas son invasivas, no son muy frecuentes. Las pruebas inmunológicas, básicamente la prueba de ELISA va a dar una sensibilidad mucho mayor, como también la especificidad, a comparación de la coprológica. Bueno, esto es un poco más costoso y, bueno, por ser la ELISA se va a encargar de la identificación de antígenos específicos, como les comentaba, un factor de virulencia que es la decina. Y otro método también serían las pruebas serológicas. Cuando hablamos acerca de los tratamientos, básicamente se va a actuar únicamente contra los trofozoitos. Esto es para poder evitar la producción de los quistes. Los medicamentos podemos dividirlos en dos grupos. Uno de acción luminal, que sigue todavía en el intestino, en la luz del colon,
y otros de acción tisular cuando ya suele avanzar un poco más y podemos encontrarlo ya en los mismos tejidos, en otros tejidos. En la primera podemos usar los dicloroacetamidas, que principalmente el que se usa es el teclosan. Y en la segunda, cuando invada los tejidos, podemos usar los 5 nitroimidazoles. Por ejemplo, el cefnidazol, el tinidazol, el ornidazol y el metronidazol. Bueno, para tal vez completar un poco con la diferenciación de las otras entamoebas, como les comentaba, la histolítica es la patógena en sí, la que va a llegar a originar, tal vez sea, como les comentaba, en gran porcentaje asintomática, pero también llega a originar manifestaciones clínicas. Bueno, podemos diferenciarla con la coli básicamente porque tanto en su fase de trofozoito como en la fase quística, en la forma quística, la histolítica, el núcleo se va a encontrar en la parte central, mientras que la coli suele ser un poco más excéntrico su núcleo. Esto sería en la fase trofozoítica. Cuando hablamos acerca de la fase quística, podemos decir que la, la histolítica se va en su proceso de maduración, va a llegar a hacer mitosis su núcleo y va a llegar a formar hasta unos 4 núcleos. Mientras que la coli va a hacer un poco más, llega a tener de 6 a 8 núcleos en su forma quística. La histolítica y la dispar, como les comentaba, son morfológicamente parecidas. La histolítica patógena, la dispar no es patógena. Y acá es la misma imagen, sino que un poco más diferenciado. La histolítica, el carizoma lo tiene un poco más pequeño y al centro. La coli es excéntrica y un poco más grande. La cromatina suele ser un poco más gruesa y un poco irregular. Y en la entamoeba Harmani, que su carizoma va a ser central y vamos a poder ver la cromatina en formas de fibra. Bueno, eso es básicamente todo. Gracias. Muy bien. Esta es una patología que realmente crea muchos problemas, sobre todo al servicio de gastroenterología y a medicina interna, ¿no? Es una patología no muy frecuente, pero sí hay una gran casuística, ¿no? Sobre todo cuando lo pensamos y cuando encontramos en forma muy casual en una ecografía, una imagen como la que ustedes han visto y ha proyectado su compañera, ¿no? De un absceso a nivel pero también se ha visto a nivel hepático, pero también se ha visto a nivel cerebral. Entonces, siempre hay que pensar en los abscesos de amebas histolíticas, sobre todo en pacientes cuando comienzan a presentar una fiebre de origen oscuro, ¿no? Hacer un screening de todo y finalmente nos damos cuenta que efectivamente se trataba de un absceso. El tratamiento es otra historia, ¿no? Porque hay que hacer un drenaje a nivel hepático con una cirugía intervencionista, ¿no? Y darle el tratamiento, ¿no? Como lo dijo su compañera en algún momento, que muchos de los pacientes que se infectan no necesariamente hacen enfermedad, ¿no? Pasan y hacen enfermedad, pero eso contaminan a otras personas. Entonces, por lo tanto, la higiene y la lavada de manos y las costumbres que pueda tener uno tienen que cambiar, ¿no? Para ser un poquito más higiénico. Bueno, continuemos con su compañera en Entamoeba Coli, le toca, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Un momentito, voy a cargar mis diapositivas. Está bien, no hay problema.
¿Se llega a observar? ¿Aló? Todavía no. No logro observar. Ahí está. Ahora sí, en Tamoeba coli. Te voy a poner en una presentación más grande. Ya, ahora sí se observa, ¿no? Sí, ahorita sí lo vemos. Ok, doctora. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera Carol, yo voy a hablar sobre la Entomoeba coli y otros tipos de amebas, ¿no? Y otros tipos de amebas o entomoebas. Por generalidades, como ya lo mencionó mi compañera en diferenciación de de la anterior entomoebas, vamos a poder observar de que la Entomoeba coli va a presentar en la fase quística 8 núcleos. Pero esta observación se hace mediante la tinción Gram, que puede ser por coloración Lugol, y mayormente se encuentran localizados en el nivel del tracto digestivo, a nivel del colon o a nivel del intestino grueso. También se manifiesta tanto en individuos sanos como enfermos, por ende es un no patógeno. También va a manifestar una mala nutrición en el individuo que es el portador, ¿no? Por eso se dice que son asintomáticos. Es comensal. ¿Qué quiere decir comensal? Que va a afectar a su huésped y el quiste o el parásito se va a ver beneficiario sobre ello. Por por taxonomía, vamos a ver que pertenece al filo de Aemobabosa y de clase Archamoebae, y esta va a carecer de mitocondrias. Va a ser causas de síndromes disentéricos, o sea, calambres en el estómago o diarreas simples, en algunos casos agudas. Su desarrollo va a depender de su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de su desarrollo, si va a ser a nivel de trofozoitos, que va a depender de cómo se observa acá en la figura a nivel de una masa ameboide de 15 a 50 micras, va a tener movimientos lentos debido a sus pseudópodos, que vendría a ser pies falsos, que eso va a generar los movimientos lentos. Va a tener vacuolas digestivas. Posteriormente, como se observa en la lámina B, en la figura B, va a ser la formación del prequiste, lo cual va a expulsar alimentos no digeridos. Su contorno va a ser más esférico. Cuando ya se presente una forma quística, que vendría a ser un quiste maduro, va a medir entre 10 a 35 y va a tener una membrana protectora que lo va a rodear y ya va a estar conformado por entre 6 a 8 núcleos. Va a tener presencia de cromátides o de cromídidas. Como se puede observar en la fase de los tropozoides, va a tener su diferenciación de pseudópodos, que vendría a ser los pies falsos, que lo que le va a dar sus movimientos lentos, su núcleo excéntrico, su cromatina sexual. En la fase quística, vamos a ver que va a presentar más de 4 núcleos. Y esto se observa, como ya lo mencioné, en tinción Gram mediante la coloración de Lugol. La diferencia de un trofozoides y de un quiste, como se puede observar acá, es su tamaño, ¿no? Los trofozoides son más pequeños y se van a ubicar a nivel de la luz intestinal, ¿no? Los quistes es cuando ya están pegados en el tejido a nivel del intestino. Y por ende, según su tamaño, van a cerrar o van a tapar la luz y creando posteriormente, si es un parásito patógeno, posteriormente va a causar la ulceración de esa vía, ¿no? Causando peor de los casos hemorragia. Pero en caso de que
fueran quistes que no causen enfermedad, que no invadan el tejido del intestino y no causen úlceras, pues van a ir, van a seguir su ciclo de vida normal y van a ser expulsados mediante las heces. Su movilidad va a ser en el trofozoito es lento, ¿no? En el caso del quiste es inmóvil porque ya está impregnado, está en el tejido. Es de forma variable en el trofozoite y en el quiste ya tiene su forma esférica. En el quiste ya, bueno, tiene sus 8 núcleos, como ya lo mencionamos, y en el trofozoite presenta su cariosoma, es excéntrico, tiene su membrana gruesa, va a ser revestida con placas de cromatina. Y a nivel de la diferencia del citoplasma, en los trofozoitos, como ya se mencionó, tiene vacuolas alimentarias, en el quiste se presentan los corpúsculos, ¿no? Y sus vacuolas de glucógeno. Su localización de trofozoitos a nivel de la luz intestinal, en el quiste también en la luz intestinal, pero va a estar arraigado a nivel del tejido intestinal. Y por ende puede causar ulceraciones o puede ser removido según las excreciones, ¿no? Según las heces o según mediante un tratamiento médico. Por ciclo de vida, vamos a ver que es debido a la ingesta de los quistes maduros, que puede ser por transmisión directa entre humano o por vía oral fecal, ¿no? Por el mal lavado de manos, por el mal lavado de alimentos. Y posteriormente se va a producir lo que es el desquitamiento, y que esto va a ocurrir cuando llegue al paso del intestino delgado y los trofozoites se van a localizar, ¿no? Y estos van a seguir su ciclo y van a migrar y se van a localizar a nivel del colon o a nivel del ileum, donde van a tapar la luz y van a causar hemorragias, dolor de estómago, pero como no son patógenos, no va a haber ninguna afección para el organismo del huésped. Pero van a cumplir su ciclo de vida y van a ser expulsados mediante las heces, ¿no? Los trofozoitos se van a producir por vía fisión binaria y posiblemente van a hacer la formación de quistes. Bueno, los quistes pueden sobrevivir en el medio externo entre varios días o semanas, pero los protozoides no, ellos mueren rápidamente. Bueno, hablando sobre otros entomoebas o amebas, tenemos la Endolimas nada, que también es un parásito comensal. Lo vamos a observar por mediante tensión Gram, Lugol o hematoxilina férrica, y va a tener 2 procesos de evolución, las trofozoites y los quistes. En los trofozoides va a medir entre 6 a 15 de diámetro. Va a tener también los pseudópodos, que vendrían a ser los pies falsos, que le van a promover lo que es el movimiento lento. Su núcleo va a ser pequeño, como se observa acá, con endósporas grandes, va a contener vacuolas alimentarias. Y en el quiste vamos a ver que tiene una forma polimórfoma, es ovoide, esférico o subesférico. Su tamaño va a oscilar entre 5 a 7, por eso se dice que es un parásito comensal enano. Va a presentar entre 4 nucleolos en su interior, 4 núcleos en su interior y con cariosoma grande. Mayormente esta se lo confunde con la Entomoeba histólica. La Idomoeba bucicili es un parásito también comensal y se va a localizar en el intestino grueso debido a una transmisión oral o fecal por alimentos mal lavados. También se considera también una enfermedad de este tipo zoonótica por el consumo de la carne de cerdo, porque también se presenta en los animales de cerdo. Es muy común observarlos ahí. Y vamos a poder observar esta ameba mediante la tensión Gram por hematoxilina férrica o Lugol. Su forma evolutiva vamos a tener en 2, en las trofozoides y la quística, ¿no? En la cual va a ser oval o redonda, la forma quística, va a variar entre de 10 a 12 y va a presentar un nucleolo grande, como se puede observar acá, que está enorme. Y va a presentar una vacuola iodófila.
bueno, se va a localizar a nivel del intestino grueso, a nivel del colon, y podemos ver acá sus etapas de su formación de trofozoides hasta la forma quística, donde se puede ver que tiene un solo núcleo que es excéntrico. Bueno, en la siguiente tenemos la Dientamoeba fragilis, que es un protozoo flagelado. Antes ha sido clasificado como una ameba, pero no se está descrito muy bien su estado de quiste. Pertenece a la Phylum Sarcomastigopora y del subphylum Mastigopora, de género Dientomoeba. Su localización va a ser en el intestino grueso y solamente va a presentar la fase de trofozoides. No hay estudios de su estadio quístico, pero todavía es incierto. Por ende, solamente se toma en cuenta la fase de trofozoide. Su tamaño va a ser entre 15 a 15 milímetros y entre 9 a 12. El 60 o 80% son binucleados y se observa por tensión también. Vamos a observar un eje mitótico conexionado a ambos núcleos, por eso se dice que son binucleados. Su cromatina tiende a presentarse fragmentada de 3 a 5 gránulos y normalmente se observa una cromatina preninucleada. Su citoplasma es vaculado y puede observarse restos celulares o bacterianos. Por diagnóstico, en la Entomoeba coli, vamos a ver que se puede realizar por exámenes directos mediante coproductivos, o sea, exámenes mediante toma de muestra de heces, por tinciones especiales, es la tinción Gram, o tinciones con la mica o hematoxilina férrica. Por la endolimax nada, tenemos la detención por molecular. También tenemos la detención por antígenos de ES, o muestras como biopsia en los bordes de los accesos a nivel del colon, que vendría también a hacer este tipo de toma de muestras mediante biopsia. También, en el caso de la Iodomoeba butilis, se hace una fijación también mediante la tensión Gram, fijación y tinción, mediante hematocilina férrica, tricómica o Lugol. También tenemos los diagnósticos inmunológicos y moleculares de ELISA. En la Dientomoeba fragilis, un análisis directo de trofozoites en heces mediante la tensión y fijación, tensión Gram. También tenemos técnicas de cultivo o coprocultivo y de las de PCR, que vendría a ser detenciones moleculares. Por patología, bueno, en la endolimax nada va a presentar disentería intestinal y en caso de la endotolinas nada, va a haber una invasión en la mucosa intestinal. Y por ende, esta puede llegar al nivel pota, en nivel hepático, y posteriormente llegar a lo que es la vía sistémica a nivel sanguíneo. Y por ende puede distribuirse a otros órganos como el cerebro, los huesos, y invadir ahí y por ende causar otro tipo de comorbilidades o patologías más serias, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá la corteza cerebral que ya está ulcerada, está ya en un proceso de necrosis avanzada, o a nivel, si no me equivoco, a nivel de la ingle, por ejemplo, acá también tenemos, ya hay una invasión y se está manifestando a través de la parte de la epidermis, ¿no? Se está notando a nivel de la piel. Posteriormente la invasión también a nivel del colon, ¿no? Como se observa acá. En otros casos, en peores de los casos, hasta puede invadir lo que son la parte del timo, ¿no? A nivel del hueso también. Bueno, en la Iodomoeba butilis va a haber un desequilibrio de la flora intestinal y puede causar síndromes diarreicos agudos o disentería amebiana, que vendría a ser dolores a nivel del abdomen, ¿no? Y, ¿dónde está? Ya. Y lo que vendría a ser la Dientomoeba fragilis va a causar diarrea por la irritación de la mucosa. Va a haber, en peor de los casos, puede causar una hiperplasia linfoide.
o una apendicitis catarral, una colitis ulcerada, y debido a que ha penetrado la pared intestinal, ¿no? Ha invadido la pared intestinal, el tejido intestinal, y entonces ha causado estas patologías. Por tratamiento de la Entamoeba coli, bueno, en sí el metronidazol se aplica para los 4 tipos de amebas, tanto como la Entamoeba coli, la Endolimax nada, la Idomoeba buchilis y la Dientomoeba fragilis. Se le aplica por generalidad metronidazol. Pero la Dientomoeba fragilis, en el caso también existe otro tipo de medicamento que es el iodoquinol, y el cual tiene efectos adversos que puede causar calambres abdominales, náuseas, erupciones cutáneas, y por ende se les receta otros derivados como son las tetraxiclinas y la doxiciclina. Por consideraciones profilácticas, se debe interrumpir la transmisión fecal-oral de los 15 desinfectantes. Se debe practicar el lavado de manos después de defecar. También se debe practicar el lavado de manos antes de consumir alimentos y ingerir agua potable, ¿no? O hervida. Esas son consideraciones profilácticas. Ay, sorry. Ya, y eso sería todo. ¿Aló? Wendy, sí, buena tu exposición. Una pregunta. Estamos frente a un paciente que le encuentras en unas heces, Entamoeba coli. Puedes encontrarlo, sí, y le das tratamiento. Uh-huh. A todos los pacientes que le encuentras Entamoeba coli. Ya, doctora. Es importante la pregunta. ¿Por qué? Porque muchos de estos parásitos viven con nosotros. Uh-huh. Y sale la Entamoeba coli, lógicamente el paciente no tiene ninguna sintomatología aparentemente, y la encontramos por ahí casualidad Entamoeba coli. La histolítica, queda claro que la histolítica es una ameba patógena completamente al 100%. Todos los pacientes que tienen Entamoeba coli y histolítica tienen que recibir tratamiento. Pero ahí viene la duda. ¿A todas las Entamoeba coli le vas a dar tratamiento con metronidazol? No necesariamente, pero existe la crotimazol también. Bueno, su derivado de la metronidazol. No nos estamos refiriendo al tipo de medicamento que debes usar, sino, bueno, porque la mayoría, el clotimazol, metronidazol es lo que más se emplean para los pacientes que tienen amebas, sino que me refiero a que todos los pacientes que encuentres tú que tengan Entamoeba coli, ¿les das tratamiento? Depende, creo yo, doctora, porque es dependiendo de la colonia de quistes que tenga el individuo, ¿no? Porque hay algunos pacientes que lo pueden, terminar el ciclo de vida del virus practicando lo que vendría a ser la profilaxia y ya no producir lo que es el quiste, que es lo que se elimina por las heces. Habitualmente existe la Entamoeba coli en el intestino, ¿no es cierto?, de los pacientes. Uh-huh. ¿O no? Hay gente que no tiene. Doctora, forma parte de la flora normal, así que creo que en personas sanas no afectaría. Pero si, por ejemplo, una persona está inmunodeprimida, ahí como que se activaría tal vez su patología o originar tal vez diarreas, como comentaba. Claro. La Entamoeba coli es parte de la flora normal del intestino. En casos que nosotros, porque eso es importante saberlo, porque cuando tiene ya el paciente sintomatología, mucha flatulencia, mucho que se ha sobrepoblado, ¿no? O sea, los parásitos han pasado de la parte del equilibrio entre el organismo, ¿no?, que está parasitado y el enfermo, ¿no?, la enfermedad y la parasitosis.
En estos casos sale abundantes en las heces. Entonces, lógicamente, eso significa que ha habido una sobrepoblación de Entamoeba coli, ¿no? Considerar también en los pacientes, como dice su compañero, inmunodeprimidos, que lógicamente la flora intestinal pues se aumenta, ¿no? Ellos se van a aprovechar, están esperando que el cuerpo pierda ese equilibrio. En esos casos el tratamiento hay que darles, pero no a todos los pacientes, ¿no? Si uno encuentra uno y en la siguiente muestra encuentras negativo, es importante esto porque en la mayoría de los médicos generales a todos los parásitos los quieren tratar. Y no, porque también estamos rompiendo el equilibrio del organismo. No, porque son parásitos comensales que viven con nosotros, que nos dan el equilibrio y lógicamente nos ayudan a parte del gran metabolismo que tenemos en nuestro organismo, incluyendo la absorción de la vitamina K y otros elementos como la vitamina, qué sé yo. Entonces, no podemos romper ese equilibrio. Entonces, tenemos que saber a quién dar. ¿Correcto? Eso es importante que se lleven en la memoria, porque muchas veces le noto que tiene parásitos, señora, y ya está con 7 días de tratamiento de metronidazol. Y como que el metronidazol no solamente mata al parásito, ¿no? Sino también trae lesiones hepáticas, trastornos hepáticos, ¿no? Con los efectos colaterales de los medicamentos. Entonces hay que ser bien cautos cuando damos tratamiento. Eso es lo que quiero recalcar hoy día, que no todos los parásitos se les debe dar tratamiento. ¿Correcto? Listo. ¿Algún otro comentario o algo más? También hay una diferencia, es muy importante, si más no me equivoco, en lo que es el nucleolo. En la Entamoeba coli, el nucleolo ¿es central o periférico? Periférico, doctora. La Periférico, claro. Que la diferencia de la histolítica, porque a la hora que ustedes vean la lámina, que seguramente que después vamos a reforzar esto, se van a dar cuenta que el tamaño, sí es cierto, se puede ver en el caso de los, si uno lo mide, ¿no? Pero cuando uno está viendo el microscopio, al trofozoito no lo vamos a poder medir. Uno es más grande que el otro, sí, ¿no? Pero lo que sí nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia es el nucleolo, ¿no? Para diferenciar entre entamoeba histolítica y coli, lógicamente la sintomatología, ¿no? No estamos hablando de eso, sino que fríamente uno en el microscopio, cuando habitualmente ocurre que tomamos exámenes, entonces lógicamente ahí viene el problema, ¿es cólico o es histolítica? Un poco el tamaño, ¿no? Pero también el nucleolo, ¿ya? Eso es importante. Y también lógicamente en los quistes, la cantidad de quistes que hay, ¿no? Que eso sí me gustaría que en algún momento se vea, ¿no? Se haga. De repente en el repaso se va a ver, ¿correcto? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Se me está acabando mi batería acá. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Doctora, ¿cómo es o cómo se, digamos, se registra, cómo se interpreta el T-venón? Bueno, el T-venón, lógicamente nosotros para hacer una prueba de T-venón, bueno, entre el grupo de los, del análisis coprológico que se hace, está el T-venón, pero el T-venón ahí realmente está mal determinado, porque el T-venón debería ser, como se llama, hacerse una dieta previamente con todo lo que sea, que no sea verde, para poderse hacer un buen T-venón, pero ahí lo reportan, T-venón positivo. Pero el T-venón positivo se tiene que hacer, como le digo, una dieta y recién ver al tercer día de haber hecho esa dieta, excepto en todo lo que sea verde, porque eso nos puede provocar una alteración a nivel de las heces, y ver si efectivamente existe el T-venón. Pero el T-venón lo empleamos más como T-venón para ver cuadros de hemorragias digestivas, sangre oculta en heces, ¿no? En los pacientes que tienen otra sintomatología. Pero sin embargo, como les digo, en lo que es las pruebas coprológicas que se ven directas, ponen, ¿no? Olor, ¿no? Porque también es muy importante el olor, la forma, ¿no? La consistencia, los residuos, y abajo dice T-venón, ¿no?
¿Y con qué finalidad? Porque a la hora que se va a ver la muestra directa en S, se va a ver, ¿cómo se llama? Hematíes en la muestra. Y a eso lo reportan como tébeno. ¿Correcto? O sangre en heces. Lógicamente, si es un paciente que tiene hemorroides, también lo va a confundir, porque muchas de las veces con tantas deposiciones, ¿no? Rasgan un poco a la vena y lógicamente sale la sangre de las heces, pero de la periferia del ano, ¿no? Que también lo podemos confundir. Pero, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen diarrea, una diarrea gastroentérica, por ejemplo, por Shigella, ¿no? Bacterias, entonces también hay sangre en heces. Entonces, eso también como que nos puede confundir, ¿no? Aparte de la muestra, porque más que nada en la muestra simple lo que tenemos que ver es presencia de trofozoitos, tenemos que siempre ir a una prueba, ¿no? Confirmatoria del Faust, Teven o Willis, cualquiera de ellos. O Telemann también, para ver lo que es, los parásitos que tienen larvas, ¿no? Dentro de su ciclo vital, como la larva raditoide, la larva filariforme, que se pueden ver en lo que es el Telemann, ¿no? Son varios procesos que se pueden hacer. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Pedrito, ¿qué hay con nuestro trabajo de investigación? Se han dado algunos alcances, ya están dando algunas. Ahí le voy a mandar la lista o los comentarios que se han hecho acerca de la jornada que se ha establecido. Ya. Porque ya los delegados estamos ahorita conversando acerca, como ahorita voy a abrir la WhatsApp, acerca de las fechas, acerca de ir presentando algunos avances y que podría ser experimental, que podría ser, como le digo, descriptivo. Y eso ha estado en duda, ¿no? Si era, sobre todo los tipos de trabajo que vamos a presentar. También se está hablando ahorita, por lo que veo en el grupo, que son los docentes los que van a ser los probables jurados en la jornada de microbiología, ¿no? El doctor Leo nos acaban de llegar, pues, que dice que consistirá en la presentación de los trabajos de investigación y cada grupo debe elegir a sus expositores y eso dependerá de cada grupo. La delegada menciona que no sabe cuántos expositores tienen que ser, pero suele ser 2 por grupo, dice. Los jurados serán los mismos doctores. Dice que tiene entendido que eso fue así el año pasado, pero que el doctor Leiva le mencionó que cada grupo calificaría el trabajo del resto. La nota final de cada trabajo lo asigna el doctor Leiva en base a las otras notas que le pusieran a los otros grupos. Al ganador se le premiará con 1,5 al final de su promedio, al segundo con 1 y al tercero con 0,5. Menciona también que para la aprobación, aparte de la aprobación de los asesores, o sea, de cada uno de los docentes que nos asesoran el proyecto, menciona que va a haber un filtro. Y el filtro, al igual que el año pasado, será el doctor Díaz. Dice que es un doctor exigente, o otro filtro podría ser la doctora Vilches, es lo que nos están mencionando. Traten de hacer sus trabajos de la mejor manera, es lo que nos recomiendo, y todavía no le confirman quién será el filtro para todos los trabajos de investigación. Nos dice también que ni bien confirmen el aviso, nos avisa en todo caso lo último, ¿no? Y ahí los chicos preguntan también si van a ser descriptivos, si van a ser experimental. Y ¿no? El doctor Leiva le dice que es descriptivo. Ahorita le estoy leyendo todo lo que estamos conversando los delegados, por eso que le estoy hablando así de esa manera, ¿no? Y me dice también... Ya, claro. Eso sería todo, doctora. Claro, o sea, la idea es que sea descriptivo, porque de experimental, imposible, imagínense con la segunda ola que estamos encima. Y en segundo lugar, sí es cierto eso, que el doctor Díaz realiza el trabajo junto con la doctora Vilches. La doctora Vilches es bióloga y lógicamente ella hace más estudios de investigación, ella, como son tiempos completos,
Entonces tienen un porcentaje de horas de investigación, ¿no? Por ese motivo lo colocan a la doctora. Y el doctor Díaz, porque el doctor Díaz es profesor consultor, si más no me equivoco, y aparte de eso, investigador. Por eso es que ellos son considerados como los profesores que son, hacen el filtro para que vean que los trabajos estén bien hechos, ¿no? Ya me parece muy bien. Les cuento que a nosotros no nos informan nada. Si no nos informan ustedes, nosotros no nos informan nada. Pero bueno, está bien como lo están haciendo, ¿no? Pero han puesto fecha de exposición, no, todavía. No, doctora, todavía no ha puesto fecha. Como digo, recién se está en coordinaciones y no, todavía no hay ninguna fecha, doctora. Lo que sí hay fechas es el cronograma. Va a ser a fines de febrero, lo más probable, terminando parasitología 2. Entonces, seguramente, o los primeros días de marzo, seguramente, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros tenemos que tener ya adelantadito nuestro trabajo. Entonces, yo creo que ya debemos estar empezando a hacer, en qué parte vamos, cómo estamos, ¿no? Si ya se han hecho las revisiones de las historias clínicas, ya debemos estar teniendo un producto ya, a estas alturas, porque para poder tener, y ya que seguramente que la quincena de febrero a más tardar, o los primeros días de febrero, seguramente que ya se van a tener que enviar los trabajos. Entonces, en eso hay que preocuparnos, Pedrito, para que no nos agarre de sorpresa como nos han agarrado de sorpresa en los últimos capítulos de microbiología. Yo creo que eso hay que dedicarse un poco, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Algo qué? Yo creo que la próxima semana ya podemos tener algo ya avanzado. No vamos a dedicar siquiera media horita en el trabajo. ¿No? Avanzamos esto porque realmente para citologías cortas, más que nada cuando se hace así en forma virtual, porque los ciclos vitales son los que más vamos a tener que memorizarlo y lo que es los esquemas de los parásitos, ¿no? De los ver, ¿no? La morfología, el contenido del parásito, todas esas cosas. Y entonces nos damos un tiempo para el trabajo de investigación. ¿Correcto? Ya, doctora. Listo. Entonces ya son 5 para las 4. Nos despedimos, chicos. Nos vemos el miércoles. Sí, doctora, nos vemos el miércoles. Sí, doctora, el miércoles. Cuídense. Buenas tardes, chicos. Hasta luego. Espérense, no se vayan. Voy a tomar lista un ratito, un minutito que me faltó la lista. Descargar lista. Descargando.